Buenos días, mi nombre es José Fernández y yo les voy a hablar sobre algunos aspectos de la magnoestática. Uno de los primeros aspectos que debemos hablar de la magnoestática es la fuerza, la fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento o en velocidad. Entonces, la fuerza magnética sobre una carga eléctrica en velocidad lo describe la ley de Lorentz. ¿Y qué nos dice la ley de Lorentz? Que la fuerza magnética es proporcional a la velocidad de la carga como al campo magnético, y su fórmula es que la fuerza magnética va a ser igual a la velocidad de la carga por el campo magnético. Ya que hablamos del primer punto, procedemos a hablar del segundo, que es el torque producido por un campo magnético sobre un conductor cerrado que transporta corriente. Entonces, ¿cómo calculamos ese torque? Pues bueno, utilizamos la ley de Ampère, que nos dice que el torque va a ser igual a la corriente por el área de bucle de la corriente por el campo magnético. Ya que tocamos estos dos temas, procedemos a explicar la ley de Biot-Savart. ¿Y qué nos dice la ley de Biot-Savart? Nos explica cómo se produce un campo magnético debido a la corriente. Y la fórmula de campo magnético nos explica la ley de Biot-Savart, que es campo magnético va a ser igual a mu sobre 4pi por la integral de I de L por un vector R sobre R cuadrado, donde mu sub 0 es la permeabilidad en el vacío y es corriente de L es un componente de longitud de la corriente, y el vector R es un vector que apunta desde el componente de longitud de la corriente hasta donde se está midiendo el campo magnético, y R cuadrado es el radio. Luego debemos hablar sobre la ley de Ampère, y la ley de Ampère en magnoestática nos dice que el campo magnético que circula en una trayectoria cerrada va a ser igual a la corriente total que atraviesa dicha trayectoria, y esto lo podemos expresar como la integral del campo magnético por el componente de longitud de la corriente va a ser igual a la permeabilidad en el vacío de la corriente que atraviesa dicha trayectoria. Luego de hablar de esto, podemos hablar de las condiciones de borde para un campo magnético. Las condiciones de borde para un campo magnético están relacionadas con una componente tangencial, con la continuidad de una componente tangencial en una interfaz entre dos medios diferentes. La componente tangencial es continua en la interfaz si una componente normal sufre un cambio proporcional a la corriente de la superficie en la interfaz. Entonces, la fórmula de la componente normal va a ser igual a la permeabilidad en el vacío de la corriente superficial por un vector n. ¿Y quién es el vector n? El vector n es el vector normal de la interfaz. Todo este contenido teórico está bien explicado en el ejercicio que está puesto en el foro. Muchas gracias por su atención.